Estaba sentado en el porche tomando café cuando mi esposa me envió un mensaje diciendo que cenaría tarde con un cliente esa noche. Ya tenía una idea bastante clara de quién era el cliente, así que respondí, «Saluda a Doug». En ese momento, sonó mi teléfono. Ella sabía que el juego había terminado. No contesté el primer timbrazo, dejé que se apagara en las tablas del porche mientras sostenía mi taza. Cálida noche de octubre en Ohio. El grillo cantaba. El perro de un vecino ladraba a la nada a 2 metros de distancia. Volvió a llamar. Esa vez contesté, «Dean. Dean, escúchame. No es. Por favor, no hagas nada. Solo escucha». Su voz era un susurro y el susurro era húmedo. Estaba en un lugar donde no debería haber estado, tratando de mantener la boca cerca del teléfono. Un televisor detrás de ella. Algún programa de cable sonando bajo. Una voz de hombre diciendo su nombre una vez. «Cuidado». Luego se quedó en silencio. La dejé hablar durante 10 segundos. No dejaba de decir por favor y cariño en 31 años. Palabras que no me había dicho en mucho tiempo. Miré las tablas del porche bajo mis botas. Las pinté yo mismo este verano. Kyle cumplió 15 años. Entonces le dije, «No vuelvas a casa esta noche, Terry». Empezó a decir algo más. Colgué. Me quedé allí. Otra media hora con el café enfriándose. No lloré. No rompí la taza. Solo escuché al perro dejar de ladrar. Y los grillos seguían cantando como si nada en el mundo hubiera cambiado. Sabía exactamente lo que iba a pasar después. Lo sabía desde hacía una semana. El jueves anterior, Kyle había llamado desde Columbus por un ruido que hacía su camioneta. A mitad de la llamada, se rió. «Oye, qué cosa más rara. Pasé por ese motel cerca de la circunvalación el miércoles. Creí ver el coche de mamá en el aparcamiento. No podía ser, ¿verdad?» Le dije que probablemente se equivocaba. Los coches se parecen desde la carretera. Estuvo de acuerdo. Dijo que estaba cansado y volvimos a hablar de la camioneta. Después de colgar, me quedé en la cocina con el teléfono en la mano un buen rato. Miércoles. Terry siempre tenía reuniones con clientes hasta tarde los miércoles. Bienes raíces comerciales, decía. Las visitas se alargaban. Nunca lo cuestioné porque, ¿para qué? 31 años. No fui hasta allí esa noche ni la siguiente. Esperé una semana entera porque si había algo que ver, estaría allí de nuevo el mismo día. Un hombre de mi edad aprende a tener paciencia. No desarmas un motor buscando una válvula defectuosa. Primero escuchas. Dejas que el ruido te diga dónde está. Toda esa semana, fui al taller y volví a casa y cené frente a ella como siempre. Me preguntó por mi día. Le pregunté por el suyo. Mentía con facilidad. Todavía no sabía lo fácil que era. Para el martes por la noche, ya había decidido qué haría si era cierto. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos primero. El miércoles siguiente, cerré la tienda a las 4. Le dije a mi amigo Ramón que tenía un asunto médico. Conduje hasta la circunvalación. Y aparqué al otro lado de la calle del motel, detrás de un letrero de Dollar General, donde el estacionamiento estaba lo suficientemente alto como para que pudiera ver la fila de puertas de las habitaciones, pero casi nadie podía verme. Su coche ya estaba allí. Una pegatina azul oscuro de un Camry del instituto donde Kyle jugaba al baloncesto. Conocía ese parachoques mejor que su cara algunos días. Estuve sentado 40 minutos, escuchando el tic-tac del motor, viendo pasar a una señora de la limpieza con un carrito 3 veces. Mis manos estaban tranquilas en el volante. Como cuando trabajo en algo delicado y no quiero que se me caiga una pieza. Entonces se abrió la puerta 11. Terry salió primero, se ajustó el abrigo, sin mirar a su alrededor. 6 o 7 segundos después, detrás de ella venía Doug Mallerie. Quiero decirte que no sabía qué estaba viendo, pero sí. No se besaron, no se tocaron. Caminaron hacia 2 coches diferentes como personas que habían practicado no tocarse en los aparcamientos. La camioneta de Doug estaba aparcada al final del aparcamiento. Inteligente. El tipo de inteligencia que se aprende con el tiempo. Terry arrancó y giró hacia el pueblo, de regreso a la oficina, para terminar su día en su escritorio como si nada hubiera pasado. Doug se sentó en su camioneta un minuto, con la cabeza gacha. Rueda. Luego él también se fue.
No me moví durante 10 minutos más. Luego conduje a casa. 20 años. Doug Mayherie había estado en mi mesa. Entrenador de la Liga Infantil de Kyle el verano en que mi hijo tenía 8 años. Se sentaba en mi porche cada 4 de julio. Me ayudó a verter la losa de concreto detrás del garaje un fin de semana en 2009. Se puso de pie en la boda de Kyle hace 2 años e hizo un brindis que hizo llorar a mi esposa. Ese fue quien salió de la habitación 11 detrás de ella. Conduje a casa y Terry ya estaba en la cocina dorando hamburguesa para tacos. Se giró y me sonrió. Día largo, bastante largo, dije. Comimos en la mesa. Me contó sobre un cierre de propiedad que casi se cancela. Usó la palabra cliente 2 veces. Comí mi comida. Le pedí que me pasara la salsa picante. Nuestras manos no llegaron a tocarse. Lo que sentí no fue rabia. Fue el tipo de silencio que sientes cuando finalmente ves todo el motor y sabes exactamente qué parte está rota. Después de la cena, subió a ducharse. Me senté en mi silla con el televisor en silencio y até cabos. 2 años de viajes cancelados. La forma en que dejó de mirarme en la boda de Kyle. Los miércoles, el teléfono bloqueado que solía dejar abierto. Tenía todas las piezas. Solo me faltaba una. Cosa para asegurarme de que no me estaba mintiendo a mí mismo. Dormí en la misma cama esa noche porque mudarme le habría dicho que lo sabía. No estaba listo para decírselo todavía. Se giró una vez y puso su mano en mi espalda como solía hacerlo. No me moví. Ella retiró la mano. La confirmación llegó sola a la mañana siguiente. Como suceden estas cosas una vez que empiezas a buscar. Terry estaba en la ducha. Yo estaba en la encimera de la cocina sirviendo café. Su teléfono estaba boca arriba en la mesa donde siempre lo dejaba. Lo ha dejado boca arriba durante 30 años porque ¿qué tendría que ocultar? Vibró. La pantalla se iluminó. Un nombre que conocía. Y una línea de texto de vista previa debajo. Asterisco Doug Mayherie. A la misma hora el próximo miércoles. Ya te extraño. Lo leí 2 veces. Me aseguré de que mis ojos no me estuvieran jugando una mala pasada. Entonces hice algo de lo que estoy un poco orgulloso. No cogí el teléfono. No lo desbloqueé. No desplacé la pantalla. No me di la oportunidad de encontrar más y perder lo que tenía. Simplemente me quedé allí con mi café y dejé que la pantalla se apagara sola. Cuando bajó 10 minutos después con su ropa de trabajo, oliendo a ese champú de pomelo que le gusta. Tomó el teléfono de la mesa sin mirarla y la dejó en su bolso. Me besó en la mejilla, dijo algo sobre una función al mediodía. Le dije, conduce con cuidado. Salió. Oí arrancar el Camry. La oí regresar por el camino de entrada. Vertí el resto del café en el fregadero. Me senté en la mesa donde había estado el teléfono. Empecé a pensar lentamente en cómo iba a transcurrir el resto del día. Esa noche, alrededor de las 9, llegó el mensaje. Cena tardía con un cliente. Ann, no me esperes despierta. Fue entonces cuando le respondí. Saluda a Doug. 40 segundos. Eso fue lo que tardó su teléfono en llamar al mío. Llegó a casa a las 3 de la mañana. Yo seguía en el porche. El café se había acabado hacía rato. Lo había repuesto 2 veces. Sus faros se acercaron lentamente por el camino de entrada. No entró en el garaje como de costumbre. Apagó el motor a la mitad. Se quedó sentada en el coche un buen rato. Había estado conduciendo durante horas. Lo noté en el abrigo, el maquillaje, la forma en que sostenía las llaves. Cuando finalmente salió, subió los escalones y se detuvo abajo. El rímel se le había corrido. El botón del abrigo estaba mal abrochado. Dean, por favor. Adentro. No aquí afuera. La seguí adentro. Fue a la cocina, se quedó junto al fregadero. Me apoyé en el marco de la puerta. No me senté. Lo primero que salió de su boca fue, no podía quedarme allí. No quería que terminara así. Casi me reí. No quería que terminara así. Como si ella hubiera podido elegir el final de algo que había estado escribiendo con ella durante 31 años. Siguió hablando. No era lo que pensaba. Era complicado. Se había sentido sola. Yo había estado en otro lugar durante mucho tiempo. Todavía me quería.
Esa era la parte que necesitaba que escuchara. La dejé terminar. Luego la miré al otro lado de la cocina, directamente a su cara. Dejaste que Doug Mayeri entrara en nuestra cama, Terry. Doug, el hombre que cargó a nuestro hijo sobre sus hombros. No hay nada que puedas decirme esta noche que quiera oír. Empezó a llorar. La dejé llorar, luego lo dije secamente. Por la mañana, haz una maleta y vete a casa de tus hermanas. No vuelvas a menos que yo te lo diga. Empezó a decir mi nombre. La interrumpí. No. Subí las escaleras, dormí en la antigua habitación de Kyle, giré la cerradura por primera vez en 20 años. Kyle vino el sábado por la mañana. Lo llamé el viernes por la tarde desde el taller entre un cambio de frenos y un cambio de líquido de transmisión. Se lo dije brevemente, como se le dice a un hombre. Su madre y Doug. Los había visto. Estaba archivando. Él estaba silencio en la línea mucho tiempo. Luego dijo una palabra. Doug. Doug. Dije que condujo hasta allí esa noche. Llegó alrededor de las 11, entró en la cocina, dejó caer sus llaves en el mostrador como lo hacía cuando tenía 16 años y preguntó dónde estaba su madre. En casa de tu tía Linda. Le dije, no volverá. Se sentó a la mesa, puso la cabeza entre las manos. Le hice un sándwich porque no sabía qué más hacer. Se lo comió sin levantar la vista. Cuando terminó, dijo, silencio. 20 años se sentó en este porche. 20 años. Lo sé, hijo. Siguió adelante. Me aconsejó, papá, él estuvo en mi boda. Yo también lo sé, dije. Él me miró entonces. Mi hijo tiene 30 años, está casado, es ingeniero en Columbus, y en ese momento parecía 20 años más joven y como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Me preguntó qué necesitaba de él. Lo pensé, honestamente lo pensé. Entonces le dije, nada ahora mismo. Solo siéntate en el porche un rato como solías hacerlo. Sacamos 2 cervezas y nos sentamos. No hablamos mucho. Los grillos seguían cantando, incluso en octubre. Finalmente, él se fue a la cama a su antigua habitación, y yo fui a la mía, la que había recuperado, la que tenía el puerta que se cerró con llave. Por la mañana, empecé a meter sus cosas en cajas. El pueblo hizo el resto del trabajo por mí. No tuve que mover un dedo. Los pueblos pequeños son como motores que se enfrían. El calor encuentra las grietas. Al final de la segunda semana, la esposa de Doug, Marlene, lo sabía. No sé quién se lo dijo. Pudo haber sido cualquiera. La señora que limpia las habitaciones del motel de la Circunvalación tenía una hija que iba al colegio con el hijo de nuestro farmacéutico. Así funcionan las cosas por aquí. Marlene me llamó un martes. Estaba debajo de un asalberrado de un cliente. Ramón me trajo el teléfono del taller, limpiándose las manos con un trapo, y me miró con una atención que no le había visto antes. Dijo, Dean, solo necesito preguntarte una cosa. ¿Cuánto tiempo? Salí de debajo del camión, me limpié las manos, me quedé en el taller con el teléfono pegado a la oreja y el olor a aceite de motor en los dedos. Le respondí, no lo sé exactamente, Marlene. El tiempo suficiente. Lo siento. Ella hizo un sonido al otro lado, no un llanto, más bajo que eso. Luego dijo, gracias por decírmelo directamente. Y colgó. Doug dejó la liga juvenil 3 días después. Simplemente entró al centro recreativo y entregó su portapapeles. Ya no podía estar en un diamante frente a todos esos padres, para la mitad de los cuales había hecho trabajos de descanso. Lee publicó un aviso sobre un cambio de entrenador. Razones personales. Todos sabían la razón personal. Su matrimonio se fue al traste en menos de un mes. Marlene se llevó a los niños a casa de su madre en Akron y no regresó. No celebré nada de eso. No sonreí cuando supe que un hombre al que una vez llamé mi hermano estaba siendo desmantelado al otro lado de la ciudad, y su esposa, una mujer que había sido amable con la mía durante 2 décadas, estaba empacando una casa. Pero tampoco lo lamenté. La disculpa es lo que le debes a alguien que no se ganó lo que le espera. 2 semanas y media después de la noche en el motel, paré a echar gasolina de camino a casa desde el taller. Sitch en la ruta 30, surtidor 4. Estaba llenando el tanque, mirando los números rodar.
Entonces miré al otro lado de la isla y Doug Mallory estaba parado en el surtidor 3. Nos vimos al mismo tiempo. Se quedó paralizado con la boquilla en la mano. Bajó la mirada, intentó hacerse pequeño, lo cual es difícil cuando mides 1,88 metros y todo el mundo en 3 condados conoce tu camión. No me moví, no hablé, seguí llenando el tanque. Estuvimos allí parados así durante 5 minutos. Con las bombas haciendo clic y una canción country sonando tenues por los altavoces sobre nosotros. Entonces no pudo soportarlo. Volvió a colocar la boquilla, caminó alrededor de la parte delantera de su camioneta y se acercó a mi lado. Se detuvo a unos 2 metros de distancia, con las manos abiertas a los costados como un hombre que se acerca a un perro del que no está seguro. Dean, he querido venir. Te debo una charla de 20 años, hombre. No pude simplemente dejarlo hablar. Todo un discurso sobre cómo no se suponía que iba a pasar. Cómo intentaron detenerlo. Cómo se odiaba a sí mismo. Entonces dijo lo que era lo único que realmente había venido a escuchar. Ha pasado como un año, Dean. Un poco más. No te voy a mentir sobre esa parte. Un año. Ahí estaba, al descubierto, donde finalmente pude mirarlo. Apagué mi bomba, la colgué, volví a enroscar la tapa de la gasolina, despacio. Entonces lo miré directamente a la cara. Te sentaste en mi porche cada 4 de julio durante 20 años, Doug. No vuelvas a tocar nunca más. Me subí a mi camioneta, cerré la puerta, salí a la ruta 30 y no miré por el espejo. Esa fue la última vez que lo vi. Linda vino un domingo para ayudar a Terry a recoger el resto de sus cosas. Linda es la hermana mayor de Terry. Sostuvo a Kyle el día que nació. Antes de hacerlo, porque estaba vomitando en el baño del hospital por los nervios. Ella también había estado en mi mesa durante 31 años. Yo estaba afuera arreglando una tabla suelta en el escalón del porche cuando llegaron sus autos. Terry se bajó y entró directamente sin decir una palabra. Linda subió por el camino y se detuvo al pie de los escalones con los brazos cruzados. Te sientes bastante justo ahora, ¿verdad, Dean? Dejé el martillo sobre la tabla del porche. Ella siguió. Tú lo sabías. Tal vez no el hombre. Tal vez no la habitación. Pero sabías que los últimos 2 años llegaste a casa y te sentaste en ese garaje y no le dijiste ni una palabra. La dejaste morirse de hambre aquí afuera. Y cuando finalmente fue a buscar comida a otro lugar, pudiste hacerte el marido agraviado. Muy conveniente. Ella quería que yo discutiera, quería que me defendiera, darle algo contra lo que presionar. Así era Linda. Ella peleaba mejor cuando alguien peleaba. Yo no lo hice. Tal vez Terry le había contado esa versión. Tal vez Linda necesitaba que fuera cierto, para que su hermana no fuera la única que lo supiera. De cualquier manera, esa no era una conversación que iba a tener en el porche de mi casa con una mujer que tuviera las llaves del coche de mi esposa. Tomé el martillo de nuevo, clavé el clavo en el que había estado trabajando, me levanté. La miré y le pregunté, ¿terminaste, Linda? Abrió la boca, la cerró. Pasé junto a ella y entré en la casa, cerré la puerta mosquitera detrás de mí, suavemente, y luego también la puerta interior. Los oí cargar el coche. Oí arrancar el motor, los oí irse, me senté en la mesa de la cocina hasta que el ruido de la carretera se alejó. Luego volví afuera y terminé el paso. 4 meses después, firmé el último documento en el despacho de mi abogado un viernes por la mañana. Dom Carelli deslizó la carpeta por el escritorio, señaló la línea y firmé. Él refrendó, la selló, cerró la carpeta. Eso es todo, Dean. La casa sigue siendo tuya. Ella se va con su coche, su ropa, lo que estaba a su nombre, y ni $1 más de lo que aportó. No volverás a saber de su abogado. Le estreché la mano, me subí a la camioneta, conduje directamente al taller. Tenía un Silverado en el elevador. Se lo había prometido al dueño para el viernes por la tarde. Ramón ya casi lo tenía. Me metí debajo y terminé el trabajo. El camión salió por la puerta del taller a las 4:30. El dueño contento. Alrededor de las 6, sonó el teléfono. Kyle llamaba desde la carretera. Preguntó si el sábado trabajé. Había un golpe en la parte delantera de su Tucson y su esposa lo había estado conduciendo al trabajo toda la semana. Le dije que lo trajera. Tendría el elevador abierto a las 9. Luego se quedó callado en la línea. Después de un segundo,
Dijo que su madre lo había llamado el día anterior. Dijo que estaba instalada en Columbus. Preguntó cómo estaba. ¿Qué le dijiste? Le dije que me había dicho que yo estaba ocupado. Me reí una vez. Él también se rió al otro lado del teléfono. Conduce con cuidado mañana, hijo. Sí, papá. Dijo y colgó. Apagué las luces, cerré la puerta delantera, me quedé un segundo en el estacionamiento mirando el letrero sobre la puerta. Dino Gister Auto, las letras de mi papá antes que las mías. Me subí a la camioneta, conduje a casa, me hice un sándwich, me lo comí de pie, me fui a la cama. El sábado, Kyle venía con el Tucson. El lunes, tenía que sacar una transmisión. Esa fue la semana. Eso fue hace un año. Terry todavía está en Columbus. Kyle me dijo que se casó con un hombre de su empresa la primavera pasada. Doug nunca regresó de Tennessee. Marlene siguió adelante con los niños. La tienda está llena. La casa es mía. Esa es toda la historia. Gracias por los me gusta. Suscríbanse. Hay muchas más historias sin contar que